Corría el año 1930 cuando Gandhi lanzó un extraordinario desafío al Imperio británico. De manera impensada, al poder colonial no se enfrentaba a la posibilidad de un levantamiento armado sin una nueva arma conocida como la no violencia. En un intento de mostrar lo que aquella táctica podía dar de sí, Gandhi emprendió la marcha hacia el mar para, una vez allí, anunciar un boicot contra el consumo de la sal. El alimento de uso esencial en la India por razón de su climatología se convertía así en un símbolo del dominio británico que había que abatir. En apariencia, la lucha emprendida por Gandhi constituía un intento absurdo de derribar a un gigante. Sin embargo, menos de 2 décadas después, el pabellón británico era arriado en la India y el sueño imposible se había convertido en innegable realidad. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año. Emisión que está dedicada a uno de los personajes paradigmáticos del siglo XX, no solo en cuanto a lo que fue la descolonización, sino también convertido en paradigma de algunos de los grandes valores morales, de la lucha del hombre y de la idea contra el imperio y la fuerza. Por supuesto, les estamos hablando de Mahatma Gandhi. Y precisamente para ayudarnos en la tarea de acercarnos a este personaje, tenemos esta noche 2 invitados. A mi derecha está Enrique Sánchez, que es experto y estudioso en Gandhi, nada más y nada menos que desde el año 1962. Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues sí. Hace un poquito de tiempo. Hace un poquito de tiempo. Y a mi izquierda está Rubén Campos, que es profesor en la Universidad Complutense y es especialista en Gandhi. Muy buenas noches. Buenas muy noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo tengo que lanzarles una pregunta para que nos centremos un poco en el tiempo y en el espacio antes de pasar a nuestro documental. ¿Cómo es la India, cómo es ese mundo en el que nace Gandhi, en el que Gandhi va a desarrollar su vida? Bueno, hay una faceta muy importante en la vida de Gandhi, pero para el occidental, por lo menos para el español medio, conocer la vida de Gandhi ha sido en los últimos tiempos, ya a partir de aquella célebre película que el señor Attenborough sí. hizo, pues entonces ya la figura de Gandhi ya empezó a ser conocida. La India en aquellos momentos pues no dejaba de ser una colonia británica bajo la bota del Imperio Británico, que en aquellos momentos era precisamente el imperio, después de aquel Imperio Romano que nos dejó hace mucho tiempo, pues era el que estaba prevaleciendo precisamente a lo largo del siglo XIX. Y entonces de la India pocos conocimientos podíamos tener hasta que, como ya digo, con el paso del tiempo lo hemos encontrado. La India pues era un país profundamente poblado, profundamente, parece ser, muy necesitado de ayuda exterior, y con los temas religiosos que precisamente todavía preponderan en aquellos tiempos, pues lógicamente la idea que nos podemos hacer de la India era que era un país atrasado, cuando en verdad era un país milenario con una gran cultura. Bueno, una cosa no quita la otra necesariamente. No, lógicamente es así, pero bueno, así nos encontramos con la India, por lo menos la India que con el paso del tiempo hemos conocido. ¿Cómo era la India en la que nace Gandhi? Pues la India, Gandhi nace en 1869 y es un momento en el cual el Imperio Británico, después de varios siglos de presencia en este país, hacía solamente una docena de años, había directamente hecho el control directo sobre este territorio, previamente a través de una compañía, a una empresa que era la Compañía de las Indias Orientales, que había sido el primer inicio del interés británico en la India, un interés comercial en el siglo XVI, había tenido una presencia y que poco a poco había pasado del interés comercial a un interés también político, un interés estratégico. Es a la mitad del siglo XIX cuando este interés se consolida en una presencia que ya va a estar bajo el dominio del gobierno británico, y en estos primeros años de la vida de Gandhi se puede hablar de que sería el momento de oro de la presencia británica en la India. No hay ninguna perspectiva en ese momento de un posible, ya no digamos, movimiento nacionalista, independentista, ya que los indios poco a poco tienen que empezar a reaccionar a esta presencia extranjera dominante desde el punto de vista político, pero todavía no había surgido el Partido del Congreso, no habían surgido los grandes actores que después van a protagonizar con el liderazgo de Gandhi el movimiento independentista. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra segunda parte del programa, vamos a pasar a ese documental sobre Gandhi e inmediatamente después del documental regresamos para iniciar el debate.
Muy buenas noches. Después del documental ya estamos de regreso para entrar en el debate sobre la figura de Gandhi. Hablábamos antes de cómo la India era la joya de la corona del Imperio Británico, de cómo además en la época en la que nace Gandhi, la India ni lejanamente podía soñar con un futuro de independencia y mucho menos con la aparición de partidos nacionalistas. Y antes de entrar en esa parte tenemos que hablar un poco del trasfondo de Gandhi. ¿En qué medio familiar, en qué medio social nace Gandhi? ¿A qué clase pertenece, a qué trasfondo pertenece Gandhi? Cualquiera de ustedes. Bueno, Gandhi era el cuarto hijo de una especie de alcalde o gobernador de un pequeño pueblo en Porbandar, donde nació, y era un niño mimado, era una persona enclenque, muy arraigado a la familia, pero vamos, en un principio era un ser tímido, de poca contextura y además de poco conocimiento. Existe una faceta muy importante en la India que es los matrimonios que se hacen desde niños, ya recién nacidos. Gandhi se casó con Kasturbai, que los dos tenían 13 años, y la impresión de Gandhi pues era un colegial más o menos bueno, por decirlo así, sacaba sus notas, pero vamos, no tenía no había en su forma de ser ese carácter que desde pequeño pueden salir en las personas, que luego con el paso del tiempo ya se convierten en lo que Gandhi se convirtió, en aquel hombre, si no agitador de masas, pero por lo menos se las atraía hacia él. Y tuvo la experiencia de, a los 20 años, a los 19 o 20 años se fue a estudiar a Londres. La familia prestó todo su apoyo, empeñaron todas las joyas que tenían para que este hombre estudiara de abogado en Londres, y la verdad es que en 2 años pues volvió con el título de abogado. Vamos a entrar luego en esa cuestión. ¿Cómo es el trasfondo en el que se mueve Gandhi en esos primeros años? Sí, un aspecto importante, siguiendo las palabras del compañero, es que él recibía una doble influencia por parte de sus padres. Por parte del padre, el padre efectivamente era un gobernador de una pequeña ciudad en el noroeste de la India, y allí tanto él como su abuelo también había ocupado un cargo político. Entonces había una cierta tradición ya dentro de la familia de Gandhi en la vida política, en una familia acomodada comparada con la gran cantidad de población que en la India vive en la pobreza, en situaciones de dificultad. La familia de Gandhi no estaba en esta situación, una familia, digamos, de clase media alta, con el padre con este título, y la madre era una mujer que va a influir muy profundamente en Gandhi, era una mujer muy devota, muy religiosa, y ahí se ve un poco los dos ejes de lo que va a ser la vida pública de Gandhi, la política y la religión, los valores, como él va a intentar hacer una síntesis de estos dos esferas. Y el hecho de que Gandhi fuera a estudiar a a Londres, leyes, sí, está vinculado al interés que las familias de clase media alta con posibilidades en la India tenían porque sus hijos tuvieran una educación occidental, una educación no ya en conocimiento, sino en valores, casi, sí, en el marco de lo que era, digamos, el poder que había en ese momento en la India, para que una vez regresando a su patria desde Gran Bretaña, con estos valores y esta educación y este, digamos, prestigio, entre comillas, pudieran ocupar un lugar de preferencia dentro de las estructuras del Imperio Británico. Y esto era un poco el motivo por el que la familia de Gandhi envió al joven Gandhi a Londres, y a la vuelta era un poco el plan familiar con él, era hacerle entrar dentro de estas posiciones de privilegio de la sociedad, con este background, con ese contexto ya de cultura occidental, cultura británica. ¿Cómo es la experiencia de Gandhi en Inglaterra? Porque es curioso, en sus memorias él hace referencia, por ejemplo, a sus contactos con algunas iglesias protestantes, con algunas sociedades vegetarianas. ¿Cómo vive Gandhi esa vivencia del imperio, que aunque fuera solo climatológicamente era muy distinto de la India de la que él procedía? Sí, el clima precisamente en Gandhi hacía su efecto, porque una de las promesas que había hecho a sus padres era, entre no tocar mujer, etcétera, por eso que ya estaba casado, era precisamente el frío que hacía en Inglaterra, que entonces le impedía, según sus tradiciones, no comer carne.
Y ahí es donde él, pues, lo estaba pasando muy mal, esa es la verdad. Era vegetariano y lo pasaba muy mal. Y luego en el otro aspecto, pues se hizo muy amigo de personas que estaban creando la Anie Besant, precisamente la comunidad teosófica, con Madin Blavatsky. Pues entonces, sí, él trataba en todo momento de tener todos los contactos posibles con incluso religiones, asociaciones, con el fin de, pues, de madurarse precisamente él mismo, ya pensando en su momento para volver a la India. Si pasamos un poquito el tiempo, a la vuelta de la India, existe el contraste que luego con el paso del tiempo se ha podido tener de lo que era Gandhi en aquellos momentos. Gandhi en aquellos momentos era un hombre muy tímido, trató de ejercer de abogado y precisamente con esto quiero decir la timidez que Gandhi tenía y la poca personalidad que tenía, que en el primer juicio que tuvo de abogado... Vamos a ver eso luego, ¿Cómo es la vivencia de Gandhi en Gran Bretaña? Yo creo que es una vivencia muy interesante. Lo primero es, hay que considerar que Gandhi en ese momento, como joven estudiante en Londres de abogacía, no era ningún líder estudiantil, no era una persona que se caracterizara por su capacidad de convocar a otros estudiantes, ni siquiera fueran británicos o indios. Era un personaje anónimo que el único aspecto que sí que va a desarrollar es una dinámica dialéctica entre lo que eran los valores que él traía de niño, aprendido de sus padres, como el vegetarianismo, con la realidad de estar viviendo en la metrópoli, en la cima cultural y la cima política del universo, que era Londres en ese momento, en el universo mundial. Y en ese sentido, Gandhi va a tener que defender estos valores ante una situación en la cual los occidentales criticaban ese vegetarianismo, esas tradiciones indias. La India se veía como un continente, como un subcontinente corrupto, un subcontinente decadente frente al poder occidental. Y ahí Gandhi, aunque seguía teniendo ese carácter anónimo, va a empezar dentro de sí mismo a cultivar esa capacidad para defender sus propios valores a pesar de la oposición mayoritaria. Y va a ser un estudiante aceptable, pero no sobresaliente en cuanto a sus notas y sus capacidades, y va a volver a la India, digamos, con esta experiencia positiva de Gran Bretaña. Él tuvo una vivencia muy buena en el sentido de que conoció gente que dentro de los círculos que vivían ahí en Londres, pues habían también cultivado el vegetarianismo, que tenían un respeto por su cultura, por su tradición, y él volvió a la India con una valoración, ya digo, muy buena de lo que había sido, lo que era la cultura británica, los valores políticos, la experiencia que había tenido en Londres. Bien, Gandhi se gradúa en Derecho, vuelve a la India, empieza esa carrera de abogado. ¿Cómo es esa andadura como abogado? Pues triste y muy lamentable en el Gandhi que en aquellos momentos existía, porque precisamente el primer caso que tuvo, pues no pudo articular palabra, tuvo que devolver el dinero al cliente y que otro compañero se hiciera cargo del caso. A continuación, pues ya pasó a ser, pues, lo que nosotros entendemos aquí como un preparador de la declaración de la renta o algo así. Era una especie de asesor fiscal. Sí, no llegaba a eso. No llegaba a eso. Simplemente un mero pasante, hacía sus declaraciones y demás a las gentes que no sabían escribir, y de ahí no pasó. O sea, de ahí ya ahí cayó de una forma mortecina en lo que era el abogado. Luego ya viene la época en la que le contratan en un año en Sudáfrica, y entonces ahí ya pasa una serie de circunstancias, como es la escena en el tren cuando le expulsan. Vamos a ir a ello. ¿Por qué se marcha Gandhi a Sudáfrica? Bueno, tan mal le había ido en la India. Le había ido bastante mal. Sobre todo hay que tener en cuenta que en este momento Gandhi no era tanto un agente independiente en sus decisiones, sino que estaba vinculado al peso de la familia. La familia había hecho un grandísimo esfuerzo mandando a este cuarto hijo a estudiar a Londres con el objetivo de tener una recompensa posterior en cuanto al éxito profesional y social de este Benjamín de la familia, y el Benjamín va a fracasar desde el punto de vista profesional, no va a hacerse, digamos, un hueco en la sociedad profesional en Bombay, que es la capital más cercana a Porbandar, que era donde vivía originalmente Gandhi, y al regresar de nuevo a su ciudad de nacimiento, la familia empieza a pensar que van a hacer con este Benjamín, en el que han invertido tanto y que no está dando los resultados esperados. Y es entonces cuando, a través de unos contactos de la familia, surge esta oportunidad de viajar a Sudáfrica
Sudáfrica para defender los intereses de un comerciante indio que estaba allí afincado, debido a que los británicos, que eran bastante previsores e inteligentes en su diseño imperial, habían hecho que durante diversas décadas previas muchos ciudadanos indios viajaran a Sudáfrica, otra posesión del imperio, para cultivar el algodón, la caña de azúcar, que era un cultivo que supuestamente los nativos sudafricanos pues no estaban dispuestos a hacer o no sabían hacerlo con la suficiente eficacia, y los indios estaban cubriendo esta mano de obra barata y necesaria en Sudáfrica. Durante décadas habían ido acumulando emigración, y después de los emigrantes en el campo pues también fueron sumándose empresarios, una emigración digamos con más capacidad económica y emprendedora, y es uno de los líderes de esta segunda emigración que va a Sudáfrica el que necesita un abogado indio experto. La familia de Gandhi tenía ahí buen contacto y decidieron mandar al hijo pródigo a ver si en Sudáfrica pues podía encontrar algún tipo de camino profesional pues más exitoso. Y ahí tiene la experiencia del tren que estábamos comentando. En su biografía Gandhi explica precisamente sucesos que pasaron en su vida. Hay dos sucesos que luego podemos pasar a hablar del segundo, y aquí es donde se encuentra arrojado del tren precisamente porque va viajando en primera clase, había sacado por una agencia su billete y claro, allí descubren que las gentes de color pues tenía que viajar en tercera. Lógicamente se pone un poco insolente, claro, demostrando que soy abogado, que yo he sacado, que voy en primera, ni abogado ni nada. Lo expulsaron del tren y aquella fue una noche allí sentado precisamente en la estación, solitario, con aquella afrenta que había tenido, y entonces es donde ya es una de las particularidades que Gandhi siempre explica, donde fue esa reacción que tuvo él ya para luchar contra el Imperio Británico. Yo cada vez que digo la palabra luchar contra el Imperio Británico siempre lo entrecomillo un poco porque fue una lucha, como fue una lucha en cualquiera de los casos, no violenta, pero en verdad fue así. ¿Cómo descubre Gandhi la no violencia? Bueno, la no violencia hay que decir... Ahimsa, que sería la traducción dudosa de no violencia, ¿no? En realidad Gandhi, a partir de este momento, digamos, iniciático en el que él recibe un trauma, porque claro, él se consideraba a sí mismo parte de una clase social privilegiada que había estudiado en una buena universidad en Londres, que había viajado por diferentes partes del mundo y que representaba también una cultura, la India, que él guardaba pues un gran respeto y un gran orgullo. Cuando ve que a pesar de todas estas etiquetas y esta capacidad de ser un gran abogado importante que viajaba ahí por asuntos de negocios, pues les es denegado ciertos derechos por motivo de su raza, es cuando ahí se hace una especie de clic mental muy importante en el cual él empieza, digamos, a concienciarse a nivel político e intentar jugar un rol en la defensa de los derechos de los indios que vivían en Sudáfrica y que, al igual que él, pues estaban viviendo una merma de sus derechos cada vez más importante. Hay que pensar que en este momento en Sudáfrica, todavía posesión del Imperio Británico, se estaba construyendo lo que era los comienzos del apartheid, de esta, digamos, política racista en la cual no solamente los negros originarios, sino también otras razas no occidentales pues iban a sufrir. Y es ahí donde Gandhi comienza este despertar político. Y a partir de ahí él busca en su propia religión, en su propia, digamos, cultura, una serie de recursos para enfrentar esta situación, y lo encuentra en la idea de la no violencia, no meramente como una idea teórica, sino como algo práctico que puede utilizar desde el punto de vista político para movilizar a la población, en este caso los indios que vienen en Sudáfrica. Eso es una parte, digamos, es curioso que él hace referencia, por ejemplo, al Sermón del Monte, como algo que le influyó mucho. Esta es una parte, digamos, porque él estaba enraizado mucho en su cultura, pero al mismo tiempo era una persona que había viajado, que había leído, que tenía contactos con grupos políticos, y también en esta época estaba en diferentes partes del mundo desarrollándose algunos preludios, digamos, a estas campañas no violentas de Gandhi en la India, como el movimiento de objeción de conciencia de León Tolstoy en Rusia, como la resistencia de las mujeres sufragistas en Londres, la resistencia pasiva al movimiento de independencia en Irlanda. Eran todos...
Claro, Thoreau también. Era Thoreau, que había sido, digamos, una referencia en el siglo pasado de lo que era, digamos, la resistencia individual ante una ley injusta, y todas estas influencias que Gandhi va conociendo durante su estancia en Sudáfrica van a ir alimentando, junto con sus raíces culturales, un movimiento político que él lo encuadra claramente en esta, digamos, principio moral de la no violencia, pero que luego va a tener una serie de mecanismos, de estrategias, de principios, para que luego esta estrategia moral de la no violencia pueda tener una eficacia en el campo de la política. Y es así como va generándose un movimiento en contra de las leyes injustas que había en Sudáfrica contra los indios, basado en la desobediencia consciente de estas leyes para llamar la atención ante la injusticia que suponían. Pues hasta aquí hemos llegado de momento en esta primera parte de nuestro debate, hasta la ahimsa, no nocividad o no violencia, y regresamos enseguida después de la pausa para seguir hablando de Gandhi. Buenas noches de nuevo, ya estamos de regreso para la segunda parte de nuestro debate y habíamos dejado a Gandhi precisamente en Sudáfrica después de ese fracaso profesional en la India y descubriendo lo que eran los inicios de la no violencia. Por cierto, hay un episodio enormemente interesante y es que Gandhi en aquel entonces no debía ser muy crítico con el Imperio Británico cuando en la guerra de los Boers, guerra colonial por excelencia, no se pone al lado de los Boers, sino que se pone al lado de los británicos e incluso está en el ejército británico. Sí, bien, al ser un súbdito inglés, pues lógicamente él quiere congraciarse un poco con Inglaterra. Y en aquella época de la guerra de los Boers, él propiamente, de su propio peculio, organiza una serie de personas que crea un cuerpo de camilleros y colabora todo lo posible en aquellos lugares de batalla donde precisamente es necesaria la acción de unos camilleros, no luchar, sino simplemente camilleros en esa ayuda, en esa retaguardia para ayudar en la guerra que tenían los ingleses con los Boers. Y fue muy reconocido, le dieron medallas, en fin, lo tenían muy contentos con Gandhi, pero Gandhi, como tenía también su problema de el acercamiento entre las personas que había allí, que habían enviado de la India, pues lógicamente como tampoco eran tratadas muy bien, porque él quería que le dieran sufragios para tener su carnet, etcétera, pues entonces allí Gandhi estaba a favor de los ingleses, pero el contraataque que le hacía por su parte, pues también lo tenía que pagar, y de hecho lo pagaba metiéndolo en la cárcel a menudo. O sea que es un contraste que les está ayudando por un lado, pero sin embargo por otro le están al hombre fastidiando. ¿Qué lleva? Sí, disculpa. Sí. Es importante ver que Gandhi en esta época en Sudáfrica y durante los primeros años que él está en la India, él era un fiel súbdito del Imperio Británico. Él creía en los ideales del Imperio Británico. Esta es la cuestión a la que yo voy. ¿Qué es lo que hace que Gandhi, que es un convencido, se puede decir que un entusiasta del Imperio Británico, en un momento determinado se vuelva contra ese imperio? Claro, él era un entusiasta de los ideales, digamos, no de la práctica de cómo se está desarrollando, sino la democracia, la igualdad de todos dentro del imperio como ciudadanos, la posibilidad de que Gran Bretaña podía, digamos, aportar la modernidad, el hecho de que las instituciones políticas, él era, digamos, muy partidario de esto y pensaba que en el caso, por ejemplo, de la India, pues esto era positivo en el sentido de luchar contra ciertas dinámicas anteriores que habían sido negativas para el país. Sin embargo, cuando él se da cuenta que tanto en Sudáfrica como después en la India estos ideales no responden a la actuación del gobierno británico imperial en estos territorios, en el sentido de que no había una igualdad de los ciudadanos, no había un respeto democrático por las decisiones que podían tomar tanto los indios en Sudáfrica como luego los indios en su propio país, ahí es cuando empieza, digamos, a ser mucho más crítico con la estructura misma del Imperio Británico. De hecho, su principal punto en cuanto a su regreso a la India, él veía que la India era un país, especialmente en la India rural, donde más del 80% de la población vivía, que había grandes problemas económicos, de pobreza, de hambre, etcétera, etcétera, y él veía que los británicos no estaban interesados en resolverlos, ellos estaban interesados en sus propios intereses desde el punto de vista imperial, estratégicos, económicos,
y Gandhi de hecho empieza a pedir la independencia no tanto por ser un político nacionalista de por sí, sino porque se da cuenta que la única manera de solucionar los problemas de la India rural es que los propios indios sean los responsables de dirigir políticamente su país. Y es ahí, por esta falta entre el ideal y la práctica concreta de la política imperial, en la que Gandhi pues comienza a convertirse de un fiel súbdito a un opositor, digamos, no violento. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí. Suavizó bastante, el célebre apartheid lo suavizó bastante. Y quiero hacer resaltar que antes de incluso de volver a la India, ya dejando las cosas mejoradas un poquito en Sudáfrica, Gandhi pasó precisamente por Londres. Era la época, en los años 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Incluso ese afán que tenía de congraciarse con Inglaterra le llevó a crear otro cuerpo de camilleros en la Primera Guerra Mundial en Londres. No pudo ponerse al frente de ello porque padeció disentería, y entonces, pero dejó también una buena marca de aquel acercamiento que quería hacer con Londres antes de volverse a la India en 1915. ¿Cómo se desarrolla ese enfrentamiento con el imperio en la India? En la India es importante ver que cuando Gandhi regresa después de esta experiencia sudafricana, Gandhi era un político bastante anónimo, la gente no le conocía, quizás los más leídos, etcétera, etcétera, sabían que había habido un líder importante en Sudáfrica, los líderes del Partido del Congreso, pero las masas pues no. En ese momento el Partido del Congreso, que va a ser la plataforma política fundamental del movimiento nacionalista, estaba dirigido por un liderazgo de clase media alta, urbano, con educación occidental, cuya mayor crítica al Imperio Británico era que no estaban considerando a estos indios élite para ocupar puestos de privilegio dentro del mismo imperio. No había un deseo de obtener la independencia, lo que había era un deseo de reconocer el estatus que ellos tenían y que por el hecho de ser indios pues no era reconocido por el imperio. Y Gandhi va a cambiar totalmente esta dinámica en el sentido de que él no va a reivindicar este estatus de la clase de la élite, sino que su principal preocupación va a ser las masas de la India, la gente que estaba en una situación de dificultad desde el punto de vista de la pobreza, del hambre, de desigualdades, y él va a enfocar su trabajo a mejorar la situación de esta gente. Y para ello, como comentaba anteriormente, descubre que el único recurso político sería la independencia. Y es por ello que consigue el apoyo de todo, también por su gran capacidad retórica, el uso de los símbolos, que podemos quizás ahora hablar un poco de ello, consigue el apoyo del popular. Es un apoyo popular que no tenían los líderes nacionalistas antes, porque los líderes nacionalistas anteriores están orientados a los intereses de la élite, con lo cual el pueblo, las masas, pues no estaba metido en política. Pero Gandhi, con este cambio de mensaje político, sí añade a esta gran cantidad de gente al movimiento. Y al mismo tiempo les ofrece una herramienta que les permite participar de forma activa, que es la no violencia, a través de manifestaciones, a través de la política de no cooperación, desobediencia civil. Cualquier ciudadano anónimo puede participar activamente en el movimiento de esta manera, y esto hace que de ser un minúsculo grupo de políticos indios los que están involucrados en el movimiento, pasa a ser un movimiento de masas capaz de presionar al gobierno británico. ¿Hasta qué punto realmente la independencia de la India es fruto de esa estrategia de Gandhi? ¿Hasta qué punto realmente es fruto del proceso de descolonización que, por supuesto, va a repercutir en la India, pero que repercute en países que en absoluto optaron por la estrategia de Gandhi? Estoy pensando en el caso de África, estoy pensando en buena parte de Asia. ¿Qué debe realmente a Gandhi la independencia de la India? Bueno, hay una época entre la vuelta de Gandhi me voy a centrar entre la vuelta entre 1915 y 1920, en que, como decía antes Rubén, pues lógicamente había una serie de personas que mandaban en el Congreso Nacional Indio. Uno de ellos era Gokhale, que Gokhale murió en 1916, por lo cual una de las cabezas visibles ya quedó apartada. Y luego había otro que era Bel Ganganar Tilak, que murió el 1 de agosto de 1920, y ahí es donde Gandhi precisamente pasó a ser la figura principal de Gandhi, con aquellas extravagancias que podemos hablar en el año 19, cuando aquella célebre, ya era, aquí es donde vamos a hablar las genialidades de Gandhi, era cuando mandó quemar la ropa toda que venía de Lancaster y de Inglaterra. Entonces ahí es donde Gandhi ya empieza a ser alguien importante en el partido, en 1920, donde recibe también la ayuda de un muchacho que estaba empezando a ser político
que era un tal Jawaharlal Nehru, que ya ahí recibía una ayuda. Y entonces ahí es donde todos los compromisos que Gandhi se hacía sobre la India, Gandhi solo pensaba en la India, no pensaba en otros países extranjeros, porque yo creo que la India es tan grande que bastante tenía a compensar con aquel problema que tenía. Y ahí es donde Gandhi ya empieza a poner su máquina en funcionamiento con aquellas extravagancias que tenía, como es precisamente la quema de productos extranjeros. O la marcha hacia el sal, de la sal. Esa ya es la segunda extravagancia posterior, todavía sí, más conocida, porque la marcha de la sal fue en 1930. Sí. ¿En qué medida la independencia de la India es fruto de la acción de Gandhi? ¿En qué medida es simplemente un proceso más dentro del gran proceso de la descolonización? Bueno, yo creo que el proceso político de la India, y hay que tener en cuenta que la India no era otro proceso más dentro de la descolonización, porque era la joya de la corona, sí, el país más influyente y más importante para el Imperio Británico, que en ese momento era el más poderoso del planeta. Y en ese sentido, todo el proceso que se inicia desde 1915 hasta el 47, que se otorga la independencia, va a estar dominado por una dinámica que Gandhi va a marcar. Sus campañas no violentas, sus movilizaciones, va a obligar a reaccionar al gobierno británico y forzarle a paulatinamente ir concediéndole espacio y poder a los propios indios, ya que al tener que enfrentarse a esas movilizaciones, la única manera de ir paralizándolas era ir a hacer concesiones continuas y progresivas. Y este proceso de concesiones continuas y progresivas va a ser el que facilite que en 1947, una vez que la Segunda Guerra Mundial ha terminado, los británicos puedan dar la independencia a la India. Obviamente esto es un proceso complejo en el que cuentan, digamos, diferentes factores, pero el que va a marcar el ritmo y el tono de este proceso va a ser la no violencia gandhiana, que va a obligar a reaccionar, en este caso, a los británicos. Nos quedan muy pocos minutos, tenemos que intentar recapitular algunos aspectos. Existe un mito Gandhi, yo diría que incluso esa película de Richard Attenborough es una gran película, al mismo tiempo es una película programática, no, sí, no es en absoluto crítico, y en ese sentido, dentro del mito Gandhi hay elementos positivos y elementos no tan positivos. Quiero decir, Gandhi es una persona que es de los primeros que se da cuenta de la enorme importancia que tiene la opinión pública y sabe explotar magníficamente la opinión pública. También es un personaje que en buena medida suscribe un anarquismo agrario como el de Tolstoy, que es discutible hasta qué punto es realista. En fin, en ese sentido hay diversas combinaciones de los aspectos de Gandhi. ¿Cuál sería finalmente el legado de Gandhi y hasta qué punto se puede decir que triunfó Gandhi cuando, por ejemplo, él mismo es asesinado por un indio y además la India no accede a la independencia junta como él deseaba, sino que se ve partida entre el Pakistán y la India? ¿Cuál sería ese balance final? Bueno, el balance final es precisamente las luchas religiosas que había entre los musulmanes. Existía precisamente lo que luego se llamaría el Pakistán, que en esa maraña que los ingleses querían organizar, recordemos lo que fue la conferencia de la Mesa Redonda en 1931, donde después de la célebre marcha de la sal, pues entonces ya llamaron a capítulo a Gandhi con el fin de tener algunas conversaciones, porque ya aquella patata que se había creado en la India ya se estaba convirtiendo en una patata muy caliente. Y entonces ya los ingleses trataban en lo posible de que no se les fuera de las manos. Entonces, cuando se creó el Pakistán, que se creó precisamente en 1947, el Día de la Independencia, entonces los ingleses en 1931 no consideraron para nada, tanto a los musulmanes como a los hindúes, no les consideró para nada aquello de divide y vencerás. Y entonces todo fue caminando cada vez más deprisa. Y llegó un momento, por ejemplo, en 1942, donde con motivo de la Segunda Guerra Mundial, luego estaba también lo de Japón, pues entonces los indios ya se lanzaron a tumba abierta, ya en 1942 se lanzaron a tumba abierta y sacaron un eslogan diciéndole a los ingleses: abandonad la India, porque era un momento que, como los ingleses estaban más metidos en Europa que en otra cosa, pues entonces lo que querían los indios era precisamente ahora es nuestro momento, ahora es nuestro momento. Pero entonces los ingleses, por medio de un señor llamado Winston Churchill, que Winston Churchill posiblemente en la vida de Gandhi no se le haya relacionado mucho, pero en la verdad que lo habían tenido muchísima relación. No, sí. Bueno, relación, pero a distancia. Y entonces, hay quien dice que es el único que comprendió a Gandhi, pero sí, sobre esto pero eso tenía tan mala opinión de él, pero bueno, esto es opinable. No podía ceder en nada. Esto es opinable. Hay una célebre frase, precisamente con motivo esto de
abandonad la India, en la que Winston Churchill pues dice una cosa muy lógica y muy inglesa. Dice, cuando llegó a primer ministro, dice, no he llegado a primer ministro para presidir la liquidación del imperio. Es lógico, es lógico. Rubén, creo que le queda escasamente un minuto, pero ¿cómo resumiría ese aspecto? ¿Cuál es el legado final de Gandhi? ¿En qué medida consiguió lo que buscaba? ¿En qué medida fue un sueño también truncado? Hay dos perspectivas. Una perspectiva desde el punto de vista indio, y Gandhi él mismo pensaba que había sido un fracaso. Que había sido un fracaso porque estos conflictos religiosos entre hindúes y musulmanes que van a generar una partición entre India y Pakistán ante la India unida y donde las religiones pudieran convivir, que Gandhi soñaba, él consideraba que había fracasado en la posibilidad de crear esa India unida. Y en los últimos años de su vida fueron muy traumáticos para él por este fracaso. Desde el punto de vista más amplio, universal, por primera vez en la historia, un movimiento de masas va a utilizar herramientas políticas no violentas para conseguir un objetivo político y va a tener resultados muy positivos. Esto nunca había sucedido antes. Había habido pacifistas, había habido individuos como Thoreau o Tolstoy que desde su punto de vista habían intentado defender estas ideas, pero nunca conscientemente y en la práctica un líder había utilizado esto para llevar a cabo objetivos políticos. Obviamente este resultado, estos procesos, estos mecanismos van a ser de gran influencia para otros movimientos del siglo, como el de Martin Luther King, el Dalai Lama, Nelson Mandela en Sudáfrica, y esta influencia, digamos, más allá de las propias fronteras de la India, yo creo que es el gran legado de Gandhi. Pues muchas gracias, y nosotros pasamos a la última parte de nuestro programa, esa parte en la que después de haber visto el documental y después de haber asistido al debate, les decimos, y ahora léanlo. Y por supuesto resultaba